Un afectuoso saludo y un abrazo a la distancia a todos los hermanos y a los amigos que nos acompañan en esta transmisión y que juntos nos reunimos virtualmente para compartir la palabra del Señor. Es mi deseo y es mi oración que Dios le bendiga, que el Espíritu Santo obre en su corazón, trayendo paz, trayendo consuelo, exhortándole y animándole para seguir adelante en la vida junto a nuestro Señor. Soy el hermano Cristian Medina de la ciudad de Talca y siempre es para mí tanto un honor como una gran responsabilidad compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy el mensaje que quiero compartir les lleva por título Todas las cosas. Y antes de llevarlos al texto central en el cual quiero basar este sermón, los quiero invitar a que me acompañen a ver una ilustración, pero es una ilustración muy especial porque vamos a basarla en la vida de un hermano nuestro, de un hermano que todos conocemos. Este hermano es mencionado en los evangelios casi 200 veces. Estamos hablando de Simón Pedro, nuestro hermano Simón, que nosotros lo conocemos como el apóstol Pedro, ¿cierto? Conocemos su vida, conocemos su importancia, conocemos su legado. Pero yo quiero invitarle en este momento a que usted se olvide de todo lo que sabe de él y que me acompañe a vivir algunos de los episodios de su vida que están registrados en el Evangelio y que tratemos de ponernos en sus zapatos, de que tratemos de imaginarnos qué era lo que Simón estaba sintiendo en cada momento. Y el primer episodio que quiero que compartamos está en Juan 1, versículos 40 al 42. Y yo lo voy a leer. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aparece en Israel, en aquel entonces Israel bajo el dominio del Imperio Romano, y luego de varios siglos en los cuales Dios no había hablado al pueblo, un profeta llamado Juan el Bautista, cuya misión era preparar el camino y anunciar la llegada del Mesías, el Cristo, el que iba a librar a Israel de todos sus enemigos. Y en cierto punto de su ministerio, Juan el Bautista señala a Jesús de Nazaret, como este Mesías prometido. Y Andrés era uno de los discípulos de Juan y le habían oído hablar de esto, e inmediatamente fue donde su hermano Simón a decirle: hemos hallado al Mesías, que significa el Cristo, el ungido, que era un título que inicialmente se aplicaba a los reyes de Israel, que se aplicaba a los sacerdotes y a los patriarcas. Y finalmente se utilizó para referirse a aquel cuya venida libraría a Israel de todos sus enemigos, al que iba a ser el rey de reyes, el sacerdote de sacerdotes y el profeta de profetas, al Mesías prometido. Entonces podemos imaginar que Simón, nuestro hermano Simón, con mucha expectativa viene a encontrarse con este Mesías, con este Jesús. Y lo que sucede en este primer encuentro, que muchas veces pasamos por alto, es simplemente extraordinario. Yo quiero recordarle, usted olvídese de todo lo que sabe de Simón Pedro, ¿cierto? Ese es el ejercicio que estamos haciendo. La Biblia dice: y mirándole Jesús. Y el original utiliza una expresión, una palabra, que significa mirar con atención, mirar con detenimiento. No es una mirada a la rápida, es una mirada con detenimiento, con concentración. Por ejemplo, es la mirada del que mira al cielo y dice: parece que va a llover, ¿cierto? Es lo mismo que es la misma palabra que utilizó Jesús cuando mandó a sus discípulos a que miraran las aves del cielo para sacar lecciones espirituales de lo que estaban viendo. Entonces, con este tipo de mirada, miró Jesús a Simón. Y a modo de resumen le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, le está diciendo: yo sé
quién eres tú. Yo te conozco completamente. Tú no sabes quién soy yo todavía, pero yo ya sé quién eres tú. Es impactante, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Simón? La Biblia nos dice, era hijo de Jonás y tenía un hermano que se llamaba Andrés. Era de un pueblo que se llamaba Betsaida y era pescador. Sabemos que, por lo que nos cuenta la historia y las costumbres de las tierras en aquellos tiempos, que como la mayoría de los niños habría estudiado las escrituras desde los 5 años, pero claramente no tuvo el talento para destacar en ello, porque de lo contrario, de haber sido alguien con mucha aptitud para los asuntos espirituales, hubiese sido seleccionado por algún rabino, por algún líder espiritual para convertirse en su discípulo, que era la máxima aspiración que tenían los jóvenes en aquella época. A los que lo lograban, pues bien, ¿cierto? Muy bien. A los que no lo lograban, se les invitaba cordialmente a irse y a dedicarse a la profesión de sus padres. Probablemente esto es lo que Pedro escuchó algún día. Te deseamos lo mejor, ve y sé un buen pescador. Ahora, Jesús fija la mirada en este Simón, el maestro, el rabino de rabinos, fija su mirada en este Simón, hijo de Jonás. Un simple pescador, hijo de pescador, con el nombre más común de la época, y seguramente sin ningún talento o sin ninguna aptitud para las cosas espirituales. Y resulta que este Mesías, con solo mirarle le llamó por nombre y conoció todo de él, además le habla y le declara acerca de su futuro. Le dice, tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro, que significa roca. ¿Se puede imaginar lo que está pasando por la mente de Simón en este momento? Porque seguramente él conocía de los relatos del Antiguo Testamento que Dios le había asignado nuevos nombres a personajes muy importantes de la historia de Israel, como Abraham, como Jacob, y que siempre implicaba una nueva persona en la cual Dios había obrado con poder, la cual Dios había bendecido y la cual Dios había llamado para algo importante. Y Pedro, ahora, frente a este Mesías, al Cristo, al enviado de Dios, que no solo le conoce con solo mirarle, se encuentra con que también le dice, tú ya no vas a llamarte Simón, tú ya no vas a ser llamado Simón, tú serás llamado Pedro. ¿Puede imaginarse la emoción de Simón? Y como resultado de la aparición de Jesús en su vida, la vida de Simón se revoluciona. Y yo quiero que usted me acompañe a ver 3 episodios que ilustran hasta qué punto la vida de Simón se transforma totalmente. El primero está titulado en la Biblia como la pesca milagrosa. Lo puede encontrar, si lo quiere leer, en Lucas 5, del 1 al 11. La gente se agolpaba sobre Jesús para oírle hablar la palabra del Señor. Estaban junto a un lago, y para no ser aplastado por la gente y probablemente para tener una mejor acústica, Jesús le pide a Simón subirse a una de sus barcas. Entonces Jesús se sube a la barca y desde la barca en el mar enseña a la multitud que está en la orilla. Una vez que termina, le pide a Simón que se adentre en el mar para pescar. Pero resulta que Simón ha estado tratando de pescar toda la noche y no lo ha logrado. Pero aún con todo eso, Simón obedece a Jesús. Punto para Simón, ¿cierto? Obedece a Jesús. Echan las redes y las redes se llenan milagrosamente de peces. Y lleno de temor, Simón no atina a nada más que a decirle a Jesús, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Señor, yo no soy digno de estar delante de tu presencia. Fue testigo de la gloria de Dios. Y Jesús le dice, y le da una nueva promesa, y le dice, no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres.
testigos de la gloria de Dios, una nueva promesa para ellos. El segundo episodio es el conocido episodio cuando Jesús camina sobre el mar. Nuevamente está enseñando a la multitud y esta vez manda a sus discípulos que se adelanten en el mar, ¿cierto? Están en la orilla del mar y les pide que se adelanten y vayan a la otra ribera, a la otra orilla, mientras él despide a la multitud. Y Jesús despide a la multitud, pero al terminar se va al monte a orar, mientras sus discípulos, dice la Escritura, que estaban al medio del mar, y dice que la barca donde estaban era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y en un momento viene Jesús a ellos y viene caminando sobre el mar. Y ellos se espantaron, dice la Escritura. Ellos pensaron que era un fantasma y Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo. Y Simón responde, nuevamente Simón: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua, que yo vaya a ti haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahora. Y Pedro, Simón, caminó sobre las aguas. Yo creo que usted se olvide de que se hundió. Yo creo que usted se centre en que Simón es el único que luego de ese día pudo decir: yo anduve sobre el agua igual que Jesús. Finalmente, en ese episodio todos terminan adorando a Jesús, diciéndole: verdaderamente eres hijo de Dios. El tercer episodio, con el cual quiero mostrarle cómo y hasta qué punto se revoluciona la vida de Simón, es cuando él confiesa quién era Jesús. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién es el que responde? Nuestro hermano Simón. Él responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado, dichoso eres, Simón, porque lo que acabas de decir no es algo humano, es Dios quien te acaba de inspirar. Dios te acaba de usar, parafraseando, Dios te acaba de usar, Simón, bienaventurado. Y además le dice: tú eres Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino, y tú serás el encargado de prohibir en la tierra lo que se prohíba en el cielo, y de permitir aquí en la tierra lo que sea permitido en el cielo, cuando le dice, ¿cierto?, sobre atar y desatar. En el fondo le está diciendo: Dios te acaba de usar y yo te voy a dar un lugar importante en el reino que voy a establecer. Punto, set y partido para Simón, ¿verdad? Nosotros podemos imaginarnos en este momento, en este preciso momento, lo que Pedro siente. Pedro siente: abran paso, señores, que aquí ya no viene Simón, aquí viene Pedro, ¿verdad? Simón está por todo lo alto, está en su pico, en su máximo esplendor, ¿verdad? Hasta que empiezan los problemas. Y ahora quiero que me acompañen en otros 3 episodios de la vida de Simón, que representan momentos no tan altos. El primero es cuando Jesús predice su muerte. Usted lo puede encontrar, el relato, en Mateo 16, 21 al 23. Y dice la Escritura que inmediatamente después de la confesión de Simón Pedro de que Jesús era el Mesías, él empezó a decirle a sus discípulos y a avisarles que le era necesario sufrir, padecer mucho sufrimiento, aún hasta la muerte. Ahora, esto entraba en directo conflicto con la imagen que los judíos, incluidos los discípulos, tenían acerca del Mesías prometido. Porque ellos creían que el Mesías iba a ser un líder militar, un libertador, un rey al estilo del rey David, que los iba a librar por la fuerza, ¿cierto?, de la opresión de los romanos. E incluso algunos pasajes del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que hablaban acerca de que el Mesías iba a sufrir. Los fariseos, que eran los encargados de enseñar la ley, la palabra de Dios al pueblo en la época, tomaban esos versículos, esos capítulos
Capítulos como el Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53, que hablaban del sufrimiento del Mesías, del siervo sufriente del Señor, los tomaban esos versículos y se los aplicaban a ellos mismos. Según los fariseos, según su enseñanza, ellos eran los siervos sufrientes del Señor. Ahora, Pedro creería esto mismo, y con mayor razón, porque Jesús le acababa de prometer que él iba a ser alguien especial, que iba a ocupar un lugar importante dentro de este reino. Entonces, cuando Jesús empieza a anunciar su sufrimiento y su muerte, Simón Pedro es el que lleva aparte a Jesús y empieza a retarlo, hermano. Empieza a reprender a Jesús y les dice: Dios nos libre, Señor. Esto jamás te va a suceder a ti. Y Jesús le responde: aléjate de mí, Satanás. Eres una trampa peligrosa para mí, eres tropiezo para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Le han llamado alguna vez Satanás? Que se lo diga a alguien en la iglesia sería doloroso. Que se lo diga a un líder sería mucho más doloroso. Pero a Simón se lo acaba de decir Jesús mismo. Apártate de mí, Satanás. Resulta que la mala teología de Simón, y cuando digo teología me refiero simplemente al conocimiento del carácter de Dios, de sus propósitos y de sus planes, su mala teología. Y sus ambiciones de lo terrenal, de poder, de influencia, lo hicieron en este momento el instrumento perfecto para Satanás. Ya no es Pedro el que actúa, el que habla inspirado por Dios, el que ve cómo Dios obra con poder a través de él, el representante del cielo. En este momento, de repente, Jesús lo acusa de ser un representante del infierno mismo. El segundo episodio bajo que quiero mostrarle de Simón es cuando Jesús es arrestado. Usted lo puede encontrar, el relato completo, en Mateo 26, 47 al 56, o en Juan 18, del 1 al 11. Y esta es la escena. Judas, uno de los discípulos de Jesús, acaba de vender a su maestro a los líderes religiosos de Israel, que lo único que querían era deshacerse de él. Dice el relato de Juan que Judas llega con una compañía de soldados. Para que usted se haga una idea, eran aproximadamente 600 soldados. No sabemos si eran los 600, pero seguramente, para que el relato le llame una compañía de soldados, eran varios cientos, armados. Y llega también con otro representante de los sacerdotes y de los fariseos, buscando a Jesús. Y cuando llegan a él, Jesús les dice: yo soy. Que era el término que Dios usaba en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo. Y en este momento, el Evangelio de Juan nos dice que cuando Jesús dice yo soy, imagínense la multitud que está contra él, retrocedieron y cayeron todos a tierra. Imagínense el impacto. Ahora, imagínense lo que Simón piensa cuando ve esto. Podemos imaginarnos que él piensa: llegó el momento de la acción. Aquí Jesús se va a levantar como este líder militar con el poder del cielo y va a derrotar a los soldados y va a derrotar a los que están aquí y nos va a librar y va a establecer su reino y yo voy a tener el lugar que él me prometió. Y Pedro, nos dice el relato, saca su espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. ¡Qué valiente, Simón! ¡Qué valiente! Si lo miramos desde este punto de vista, ¡qué fe! ¡Qué muestra de fe, de pasión, de valentía! Simón sabe que con Jesús es suficiente para derrotar a toda esa multitud. Sin embargo, nuevamente las cosas no resultan o no son apreciadas como Simón esperaba que fueran apreciadas. Jesús lo vuelve a reprender. Le dice: vuelve tu espada a su lugar. Le dice: ¿no te parece que yo podría orar a mi Padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles? Una legión era 10 veces más que una compañía. Una legión eran 6.000. Supongamos que habían 600.
Y Jesús le dice, ¿no te parece que mi Padre me enviaría 12 legiones? Multiplique 6.000 por 12. ¿Y me librarían de esto? En el fondo le está diciendo, ¿no te parece, Simón, que si yo quisiera pelear así esta batalla, si yo quisiera vencer de esta manera, ni siquiera te necesitaría a ti? Y Jesús le vuelve a repetir, de esa manera yo no podría cumplir con mi propósito. Es necesario que yo sufra, le dice. Aparece Simón otra vez, ¿verdad? Impulsivo, creyendo que con la pasión y la valentía, con la entrega, basta para agradar a Dios, basta para hacer la obra de Dios. Pero lo que hace es totalmente necio, sin entendimiento, sin conocimiento ni de Dios, ni de sus planes. Y en estos puntos, cuando las cosas no salen, cuando las hacemos de corazón y no resultan como nosotros queríamos, ya no vemos tan claros los propósitos. Ya no nos sentimos tan útiles, ni nos sentimos tan aptos para la tarea. Somos como el profeta Elías, cuando las cosas no resultaron como él esperaba y se fue a la cueva a encerrar y quería morirse. Y cuando viene el Señor a él, el profeta Elías le dice, no soy mejor que el resto, le dice. Ya no se sentía apto, no se sentía útil. Y el último episodio bajo en la vida de Pedro que quiero que compartamos es cuando Pedro niega al Señor. Lo puede encontrar el relato en Mateo 26 o en Lucas 22. La noche en que Jesús iba a ser crucificado, justo antes de este episodio que vemos donde vienen a arrestar a Jesús, Él les anuncia a sus discípulos que todos lo iban a abandonar. Esa noche todos ellos iban a abandonar a Jesús. Y Simón, para variar, le dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Pedro le responde. Pedro le dice, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Simón lo vuelve a contradecir. No, Señor, aunque tenga que morir contigo, yo jamás te voy a negar. Qué seguridad la de Simón, ¿no? Imagínense, yo me imaginaba cuando estamos en el culto y el Señor está orando con su presencia y empieza a sonar esa canción que habla de que yo le voy a entregar toda mi vida, o esa canción que habla de que yo siempre voy a ser fiel al Señor y lo voy a seguir siempre por donde sea, sin importar lo que venga, qué sé yo. Me acordaba de eso, esa clase de seguridad, yo jamás te negaré. Qué seguridad, ¿cierto? Qué entrega. Pues bien, Jesús es arrestado, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, y Simón sigue para ver qué era lo que pasaba. Y cuando estaba ahí él afuera junto a los guardias, se le acerca una sirvienta y le dice, ¿tú eres uno de los que estaban con Jesús? Y Simón lo negó frente a todos. Luego vino otra sirvienta y también lo reconoció. Y Simón juró que ni siquiera lo conocía. Y más tarde viene un grupo y le dice, seguro que tú estabas con Jesús, porque hasta tu forma de hablar y tu acento de Galilea te delata. Y Pedro negó por 3.ª vez al Señor. Y en este punto, hermanos, el Evangelio de Lucas nos aporta un detalle muy particular, porque dice en Lucas 22:61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Y dice más adelante, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Miró a Pedro. El Señor se dio vuelta. Una vez que cantó el gallo, miró a Pedro. La misma mirada de ese primer encuentro. Miró a Pedro. Esa mirada que le dijo, ¿viste, Pedro? ¿Viste, Simón, hijo de Jonás? Yo te conozco. Yo te conozco mejor que tú te conoces a ti mismo. Y Simón lloró amargamente. Y por lo que podemos ver en relatos posteriores, volvió a la vida, volvió a sus redes, volvió a ser ese pescador, a Simón, hijo de Jonás, a esa vida pareja, que no tiene tan altos tan altos, pero quizás tampoco tiene bajos tan bajos. Este es el fracaso de Simón, hermanos. Él negó al Señor 3 veces, negó al Señor. Al que le había dado todo, lo negó. El fracaso de Simón. El fracaso de Simón en su fuerza para convertirse en Pedro,
el que Jesús lo había llamado a hacer. Hermanos, nuestra vida como cristianos no es diferente a lo que acabamos de ver en la vida de nuestro hermano Simón. Un día, este mismo Cristo, el Hijo de Dios, nos llamó para que fuésemos de Él. Nos llamó por nombre. A pesar de lo que éramos, nos llamó. Nos hizo suyos, nos hizo íntimos. Vimos su poder actuando en otros. Vimos su poder actuando en nosotros. Y además, vimos su poder actuando a través de nosotros. Él nos dio promesas. Él nos dio visiones. Y teníamos altas expectativas de lo que Dios iba a hacer con nosotros. De la nueva vida que Él nos iba a dar. Y además nos dio grandes victorias espirituales. Y nos sentíamos apreciados y nos sentíamos valorados, no solo por Dios, sino también por la iglesia, por los que nos rodeaban, porque Dios mismo se encargó de dar testimonio de nuestra fe a aquellos que estaban alrededor nuestro. Y en esos momentos, cuando todo va bien, es cuando nos sentimos más Pedro que nunca. Pero luego, en algún instante, tarde o temprano aparece nuestro Simón. Ese viejo hombre que fue formado no por Dios, sino por el mundo. Ese que pensábamos que ya no existía reaparece con sus ideas equivocadas, con su mala teología acerca de Dios, con su falta de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Aparece ese Simón con el mal carácter, el que nos lleva a dañar a otros, el que nos lleva a reaccionar mal cuando son otros los que nos dañan, los que nos desilusionan. Aparece ese Simón con su ambición por lo terrenal, por sus deseos de gloria, de riqueza, sus deseos carnales. Y caemos, y pecamos, y fallamos. Y hasta llegamos a ser, en muchos momentos, más instrumentos del diablo que de Dios. Y empezamos a darnos cuenta de que todavía estamos mucho más cerca de Simón que de Pedro. Y la desilusión gana terreno. Y ya no nos sentimos tan valorados por Dios ni por la iglesia. Ya no vemos tan claramente los propósitos. Los sueños grandes y las promesas parecen esfumarse. Ahora, algunos son más persistentes que otros. Simón era muy porfiado. Y él puede sobreponerse a muchas cosas y aún así seguir jurando lealtad eterna al Señor. Y muchos somos así. Pero solo hasta el que llegamos a un punto donde caemos tan bajo, en un pozo tan profundo, como para negar al Señor, como para llegar a ser aquello que nunca imaginamos que podríamos hacer. Y en ese momento los que cayeron no fueron esos con los que yo me comparaba, con los que yo me sentía más usado, no fue ese que yo pensaba que era menos útil o menos comprometido con la obra de Dios. Fui yo, el que tenía las grandes promesas, el que tenía las grandes expectativas, ilusiones con Dios, el que era usado, el que era inspirado, el que se sentía especial, el que se sentía valorado. Fui yo, y el Señor me vio. Y entra la desilusión en el corazón. Y los que hemos vivido momentos así, y me incluyo, hermanos, en ese momento nos preguntamos, ¿dónde queda la ilusión? ¿Qué pasa con las promesas? ¿Dónde quedan los sueños? ¿De qué sirven ahora esas experiencias, esas victorias que Dios me dio? ¿De qué sirve todo lo que avancé en el camino? ¿Será que no estuve a la altura? ¿Será que por mi propia incapacidad todo eso se perdió? ¿O será que simplemente no se dieron las cosas? ¿O será que fue culpa de otros? ¿Será que ya es demasiado tarde para mí? Y abandonamos a Pedro, abandonamos a Cefas, a ese que Dios iba a hacer de nosotros, a ese con que nos ilusionamos con ser, y volvemos a lo conocido, a Simón, a esa vida pareja, sin altos tan altos, sin bajos tan bajos. Volvemos a lo conocido. Algunos se van de la iglesia en momentos así. Otros siguen en la iglesia,
pero el corazón está igual de desilusionado. ¿Cómo los podemos reconocer? Porque son esos hermanos que siempre viven de la gloria pasada. En un tiempo yo era muy usado por el Señor, yo vi milagros, yo me ministraba en la iglesia, yo iba derechito a Pedro, ¿cierto? Pero algo pasó, nuestro Simón apareció para destruirlo todo. Y en ese punto nos miramos, no con la mirada de Jesús, con nuestra mirada humana, y nos dijimos, yo soy Simón. Alguna vez creí ser Pedro, pero yo siempre voy a ser Simón. ¿Es usted, querido hermano, querido amigo, a quien el Señor le está hablando hoy? Ahora quiero invitarles al texto central del sermón de hoy. Recuerde el título, todas las cosas. Y el sermón y el versículo lo puede encontrar en el capítulo 8 de Romanos, versículos 28 y 29, especialmente el 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ponga atención en estos detalles, en esta promesa del Señor. A los que son llamados, dice. Dios nos ha llamado. Dios sigue poniendo su mirada en Simones. Yo hermano, le voy a recomendar una canción que se llama Gracias por Pedro, que es del hermano Santiago Benavides. En una de sus versos dice, él le da gracias al Señor por haber decidido conformar su selección con aquellos que no somos jugadores tan profesionales. Primera de Corintios 1, 25 al 29 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Dios nos llama a los mejores. Yo recuerdo en mi infancia, cuando en la población jugábamos a la pelota todo el día, siempre usábamos este sistema para elegir los equipos. Se apartaba a los dos mejores jugadores, se repartían uno para cada equipo, se tiraban el cachipún y el que ganaba elegía primero. Y iban eligiendo desde los más talentosos, desde los mejores hasta los peores. Si usted alguna vez quedó de los últimos, usted se sintió que era el peor para la pelota. Pero resulta que Dios no elige de esta forma. Dios nos llama a los que son mejores. Él nos llama a los que pintan para algo. Dios llama a los Simones. Dios nos conoce. Él sabe. Somos los vil y menospreciados. ¿Usted siente que Dios lo llamó porque lo vio tan talentoso y tan útil para los asuntos espirituales que no pudo resistirse a tenerlo en su equipo? Usted está equivocado. Dios lo llamó por todo lo contrario. Ahora, si alguno de ustedes, amigos que nos ven, se siente tan indigno en este momento para venir a Cristo, Cristo te conoce. Él te mira hoy con esa misma mirada con la que miró a Simón. Él sabe quién eres. Él conoce tu pasado, conoce tus cargas, tus trancas, tus sueños más íntimos. Conoce aquello que te tiene esclavizado, tu sufrimiento. Él lo conoce. Y a pesar de todo, también te dice, sí, yo sé, tú eres Simón, hijo de Jonás. No eres la gran cosa.
Pero yo puedo hacer de ti una nueva persona. Yo puedo hacer de ti un Pedro. Ven a Cristo, amigo, que ves y que sintonizas este mensaje. Ven a Cristo, ven tal cual eres. Él es Dios y Señor de Simones como tú. Hermanos, también quiero que pongan su atención en que Dios es el que hace que todas las cosas ayuden a bien. La versión NTV es más clara sobre este asunto y lo dice así: Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Esto es obra de Dios. Esto no es casualidad. Es Dios el que hace que todas las cosas, buenas o malas, ayuden para bien. Nada le toma a Él por sorpresa. Nada es inesperado para Dios. Él tiene todo contemplado y Él siempre está orando para nuestro bien. ¿Cuál bien? El versículo 29 de Romanos 8 nos dice claramente que este bien que Dios busca los predestinó, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está la clave. Dios nos llama y nos escoge para hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, una imagen que refleja algo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno como miembro refleja algo de Cristo. Es llamado a reflejar algo de Cristo. No nos llama para nuestra gloria, no nos llama para hacernos famosos, para honrarnos, no nos llama para darnos un lugar de privilegio, no nos llama para que ya no tengamos más problemas o para que ya no suframos más en este mundo, no nos llama porque seamos tan atractivos y tan útiles que Él no se pudo resistir para contar con nosotros. No, señor, no, señores. Él nos llamó precisamente para llevarnos de ser un simple Simón a Pedro, la obra que Dios hace, Pedro. Y es un proceso, hermanos. Es el proceso del cual habla Filipenses 1:6 cuando dice acerca de la buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros y que va a perfeccionar hasta el día en que el Señor venga. Y otro aspecto importante de esta promesa de Romanos 8 es que cuando la Escritura dice todas las cosas ayudan a bien, utiliza una expresión muy particular que significa que si faltara alguna de estas cosas, el resultado no sería el mismo. El resultado sería peor. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que todo eso bueno y todo eso malo combinado, esta receta de dulce y de agrio, produce la obra más perfecta en los que son llamados por Dios. Todo es necesario, todo es útil. A veces deseamos no haber pasado por algunas cosas, pero Dios hace que todo produzca el mejor resultado en nosotros. Veamos cómo se aplica esto a Simón. Quedamos en que Jesús fue crucificado y Simón junto a los discípulos volvieron a sus redes. Pero Jesús resucita. Y en una noche, luego de no pescar nada, se aparece Jesús a sus discípulos. Ellos no lo reconocen en el momento. Y los manda nuevamente a echar las redes. Este episodio usted lo puede encontrar en el capítulo 21 de Juan, versículos 1 al 19. Y se repite el milagro. Y las redes se llenan de peces. Y entonces Juan se da cuenta de que era Jesús resucitado y le dice a Pedro, ¡es el Señor! Y Pedro se lanza al agua y se va a encontrar con su Señor a la orilla. Ellos comen y luego de terminar Jesús se dirige a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Pero este Simón, hijo de Jonás, es diferente. Porque su mala teología, esa que la llevó a errar, ha cambiado. Ahora conoce mejor a Dios y sus planes. Su carácter fue formado en el fuego del dolor. Ya no es Super Pedro
listo para entrar en acción, que es mejor que todo el resto, y que está dispuesto a buscar la victoria por cualquier arma o estrategia humana que se presente. Se conoce mejor que eso. Está muy consciente de la realidad de que Simón sigue muy presente en él, su viejo hombre. Él ha fallado, él ha caído a lo más bajo, él ha negado al Señor. Conoce ya su debilidad, cuán débil, cuán incapaz puede llegar a ser. Por lo mismo, ya no tiene estas promesas de fidelidad eterna. Ya no tiene... Él tiene ahora un mejor entendimiento de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Gracia que lo llamó, gracia que lo perdonó. Ya no busca ser mejor que otros, ahora es más compasivo, es menos soberbio y es mucho más dependiente del poder de Dios. Este mismo Simón más tarde escribiría que somos todos piedras que Dios usa para construir su edificio. Ya no es él la piedra, la roca, somos todos, dice. Y esto es también, hermano, que has caído, lo que Dios hace en nuestras vidas. No es Dios el que nos lleva a pecar y a caer. La Biblia es clara y dice que eso nos nace naturalmente. Pero el dolor que llegamos a experimentar, Dios también lo usa para conocerle mejor, para formar nuestro carácter, para ser más prudentes, más sabios. Nos lleva a conocernos mejor, los débiles que somos, a apreciar más su gracia, su misericordia, a amarle más y a ser mucho más dependientes de él. Hace algunos días un hermano me decía, yo creo que el Señor me cerró las puertas del ministerio. Yo no quise entrar en detalles porque probablemente él estaba pensando en algo que hizo, que pudo haber hecho, o en algo que no hizo, que llevó a Dios a tomar la decisión de cerrarle las puertas. Y yo atiné a decirle, hermano, una cosa nomás te puedo decir. Pedro negó al Señor. ¿Se puede caer más bajo que eso? Cuando Jesús vuelve a encontrarse con Simón y lo lleva aparte, tiene solo una pregunta para él. ¿Me amas? Le pregunta 3 veces. Simón, ¿me amas? Es lo único que importa. Y fíjese lo que dice Romanos 8:28, que la promesa es para los que aman a Dios. Y Simón ama al Señor. Y el Señor lo restaura y lo encomienda. Y Simón se convierte en el apóstol Pedro, el que fue pescador de hombres, el que fue un líder de la iglesia primitiva, aquel cuyo nombre estará escrito en una de las columnas de la Nueva Jerusalén. Dios lo convirtió en Pedro. Él fue un instrumento de Dios. Dios lo hizo. Con sus altos y sus bajos, Dios lo moldeó y lo formó y lo convirtió de Simón a Pedro. Esto es lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos. No es para la promesa, no es para los que nunca fallan. No es para los que son aparentemente tan espirituales. No es para los líderes, para los pastores. No es para los que predican. La promesa es para los que aman a Dios. Los que muchas veces y siempre pasan por altos y por bajos. Es para los que con todo aman a Dios. Si tú has caído, hermano, si tú has sido dañado, si has sido desilusionado, si tú tuviste grandes sueños con el Señor que luego se apagaron, si tú llegaste al punto de negar al Señor, el Señor te pregunta hoy, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es una pregunta que el Señor te hace y que debe responderle solo a Él, no a los hombres. Hermanos, el hombre, cuando tú caes, el hombre se decepciona, te descarta, te abandona, porque es humano hacerlo. Dios mira el corazón, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es el Señor el que te pregunta si tú le amas. Es el Señor el que te promete restaurarte. El hombre necesita ver fruto, pero es Dios el que te pregunta. Él es el que restaura tu vida. Si has caído tan bajo hasta el punto de negar al Señor y volver atrás a tu vieja vida, el Señor te pregunta, ¿me amas? Si tú puedes decirle, como Simón, yo te amo, Señor, anímese tu corazón, vuelve a Cristo. Él no te ha descartado porque Dios no descarta a sus Simones.
Él hace que todas las cosas te ayuden a bien. Si tú eres alguien que sigue dentro de la iglesia, pero que has dejado de soñar con el Señor, has dejado de tener altas expectativas con el Señor, porque ya crees que fallaste, que no estuviste a la altura, que ya es demasiado tarde para ti, el Señor te pregunta, ¿pero tú me amas? Y si tú puedes decirle, sí, Señor, yo te amo, anímese tu corazón y vuelve a soñar, porque Dios nunca descarta a sus Simones. Él hace que todas esas cosas que tú has vivido te ayuden para bien. Anímese tu corazón, hermano. Sigue adelante. Dios nunca nos descarta. Gloria a Dios por su obra. Gloria a Dios por su fidelidad. Y gloria a Dios porque Él es nuestro Dios, el Dios de Simones. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, en esta hora ruego a ti que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada persona que llega y que ha visto este mensaje, que ha recibido tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que traiga convicción de aquello que tú le estás hablando, que traiga vida, que traiga renuevo, que traiga restauración, esperanza, nuevas visiones, nuevos sueños contigo, que revivan todo aquello que estaba dormido. En el nombre de Jesús, esta es la obra que solo tú puedes hacer en el corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, porque somos tus Simones. Gracias por tu amor incondicional y tu amor eterno. Y gracias, Señor, porque eres tú el que hace la buena obra en nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres bueno y eres nuestro Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.